a la casa de Dios. Cada día es una victoria, amados. Estar en la casa del Señor sirviéndole, aleluya, es una victoria que Dios nos concede. Bien, en esta noche, ¿verdad? He estado entregándole a los que ya le he entregado el expositor, a los que no se les he dado, se lo doy al final de la clase. Alabado Dios, aleluya. Lo fuimos a buscar el miércoles, bendito Dios, pero ya al final de la clase, a los que no se lo he entregado, bendito Dios, pues se lo estaremos entregando. Si lo encargaron, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Bien, hoy no lo vamos a usar porque no se lo habíamos entregado antes, gloria a Dios, aleluya. Así que lo vamos a empezar con el favor de Dios el martes que viene. Oiga bien, el martes que viene, aleluya, va a ser la primera clase de ese expositor. Bendito sea el Señor. La clase va a ser martes, no viernes, bendito Dios. El viernes va a ser culto de oración, si el Señor no ha venido y si estamos sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Bien, hoy vamos a dar el tercer tema, ¿verdad? Sobre la conciencia. Habíamos dado uno empezando el año, bendito Dios, y luego el viernes pasado dimos el segundo, gloria al Señor, y ya pues estamos en la fase final, que la fase final tiene una aplicación bien práctica, sobre todo para el tiempo de hoy. Bendito sea el Señor, aleluya, y por eso es, bendito Dios, que la base tenía que ser bien entendida sobre lo que es la conciencia, para poder entender esta última clase, que hay tantas y tantas preguntas, muchas de ellas no tienen respuesta, porque la respuesta varía, gloria al Señor, aleluya, y por eso es que es necesario pues estudiarlo de acuerdo con la palabra. Los versículos están casi todos anotados, pero hay algunos que si no estuviera, usted abra la Biblia, recuerde que es una clase de estudio bíblico, y el libro para estudiar es ¿cuál? La Biblia. Así que usted mantenga su Biblia abierta, aleluya, y vamos a estar estudiando esta palabra a través de los versículos que trabajan este tema, bendito sea el nombre del Señor. Bien, fíjense ustedes, allí tenemos una expresión que resume, ¿verdad?, lo que significa la palabra conciencia. Es la definición más básica de lo que significa conciencia. ¿Alguien la puede ver? Amén. Y lo dijo un escritor secular, no es un escritor ni bíblico, un escritor secular, bendito sea el Señor, Víctor Hugo. Lea sobre él porque es famoso por su literatura, por sus escritos, aleluya, lo estudian en muchas universidades. Y él es un escritor secular, no es un evangelista, no es un pastor, nada de eso. Pero sin embargo, por encima de todo lo que él escribió y de todo lo que dijo, él dijo que la conciencia es la presencia de Dios en el hombre, en el ser humano. Es la presencia de Dios. Usted sabe qué maravilloso que Dios colocó una parte de él en cada ser humano. En cada ser humano. ¿Qué pasó con esa conciencia? Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué pasó con la conciencia? Se cauterizó. ¿Desde cuándo? Desde la caída del hombre. Desde la caída de la primera pareja, el pecado fue, ¿verdad?, adormeciendo, amados. Una palabra más sencilla, adormeciendo la conciencia, a tal grado que mire cómo está la humanidad actual, perdida, ¿verdad? Y nosotros como iglesia pues tratando de llevarle el mensaje de fe, de paz, de esperanza, de restauración, porque hay una manera de restaurar, aleluya, esa relación rota con Dios, y que esa conciencia vuelva a nosotros, ¿a qué? ¿Verdad? A regirnos, a guiarnos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y fíjense ustedes cómo se ha ido nutriendo la conciencia. Hay que nutrirla. ¿De qué se nutre nuestro pensamiento? ¿De qué se nutren
nuestras decisiones, de qué se nutre nuestra vida diaria. Desde que somos pequeños, ¿verdad? El niño nace, el bebé nace, y ese niño cuando nace, usted lo observa, él podrá saber algo. Nada. Platón decía que era como una tabla rasa, que no tenía nada. Así decía, una tabula rasa. Nada, pero ese niño se va llenando ¿de qué? De información, conocimiento, lo que ve, las experiencias que vive, ¿verdad? Ayer en la ciudad de Cleveland, yo vi a una sierva del Señor, ¿verdad? Que una misionera nuestra, y esa misionera trabaja en el Capitolio del estado de Ohio, en la oficina del gobernador. Ella trabaja con los asuntos de la mujer y trabaja en el Capitolio del estado. Y yo le doy la gloria a Dios por ella, porque Dios le ha dado una responsabilidad bien grande, ¿verdad? En su trabajo secular, pero es una mujer de Dios. Y ella hablaba, ¿verdad?, que una mujer embarazada iba en la calle, ¿verdad? Y qué triste que su pareja, ¿verdad?, que ya no estaba con ella, la veló por donde iba y la asesinó en el estado de embarazo en que estaba. Ella dice, esto es todos los días, no es algo nuevo, pero cuando pasas tan cerca de uno, ella vive en Cleveland, pues verdaderamente pues tiene que impactarnos nuestras decisiones, nuestros pensamientos, día a día. Y ella hablaba de eso, daba una orientación a través de las redes sociales, y ella decía eso, ¿de qué se nutre nuestra conciencia? ¿De qué se nutren nuestros pensamientos? A lo que usted le apertura su entendimiento, ¿verdad? De eso se nutre su mente, su corazón. Desde que somos pequeños, al recibir orientaciones, conocer las normas, respetar las reglas, se va formando nuestra conciencia. ¿Ve? ¿En qué momento la descuidamos? Porque la conciencia se descuida cuando ignoramos las reglas, cuando ignoramos la orientación, cuando ignoramos, ¿verdad?, las reglas, ¿verdad? Se va esa conciencia, como dijo el hermano, adormeciendo, se va cauterizando nuestra conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos por eso reconocer de qué estamos nutriendo. Por eso nosotros como pastores, usted ve que insistimos mucho en qué, en la palabra. En la palabra. Este es el mes de la Biblia, y aunque nosotros bregamos con la palabra todo el año, pero en este mes que es el mes de la Biblia, ¿verdad? Biblia como el libro divino, como decía una escritora, ¿verdad?, doña Gabriela Mistral, bendito sea el Señor, y chilena ella. Y fíjense ustedes que nosotros necesitamos reflexionar cada día, ¿verdad?, como decía, en la multitud de nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y fíjense ustedes, ¿verdad?, que hoy vamos a ver qué cosas fortalecen nuestra vida como creyentes, como cristianos, qué cosas nos nutre y cómo nos bendice mantener una conciencia. Hoy vamos a trabajar varios aspectos que nos guían a nosotros como iglesia, como pueblo, a fortalecernos, ¿verdad? Que cuando tenemos hambre, vamos y nos hacemos algo de comer, no importa si es un huevo o un pedazo de pan. Lo que haya es bueno para que nos dé fuerza, porque no podemos estar sin comer todo el día. Nos tenemos que fortalecer, ¿verdad? Y fíjense que verdaderamente necesitamos fortalecer nuestra conciencia, porque es nuestra conciencia la que fortalece ¿qué? El compañerismo. Vamos a hablar varias cosas que nuestra conciencia, ¿verdad?, nos ayuda a fortalecer en nuestra vida diaria, en nuestro vecindario, en la iglesia, ¿verdad? Porque tenemos que tener ¿qué? Compañerismo. Y la Biblia nos habla, dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amaos con amor fraternal, ¿verdad? Y habla de esto sobre la importancia de amarnos unos a otros, ¿verdad? Montones de versículos, pero no vamos a entrar, ¿verdad?, en esos versículos, porque muchas veces vamos a tener que tener conciencia
de nuestros actos solamente por nuestro hermano, por nuestra hermana, por el que está a nuestro lado. Bendito sea el Señor. El viernes pasado trabajamos un poquito, ¿verdad? En Corintios, ¿verdad? Capítulo 14 y en el 15, ¿verdad? En el 8, 9 y 10, todos esos capítulos, el apóstol tuvo que trabajar con esta iglesia que tenía tantos conflictos. Tenía muchos conflictos, hermanos, conflictos tremendos. Bendito sea el Señor, que Dios nos libre que no haya esos conflictos en el tiempo de hoy. Si los hay, pues usted lo sabe, bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos, ¿verdad?, entender, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y allí nos habla, ¿verdad?, en el libro de Romanos también, 14 y 15, y en Corintios, habla bastante, aleluya, de personas que tenían una conciencia fuerte y personas que tenían una conciencia débil. Claro, esto también tiene que ver con la madurez del creyente, tiene que ver con la madurez. Muchas veces la inmadurez puede permitir que la conciencia sea débil. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer oración para continuar. Bendito Dios. Bendito Dios y Padre bueno, te adoramos, Señor, en esta hora y bendecimos tu nombre. Aleluya, te damos gracias por cada hermano que después de un día de trabajo, Señor, ha podido llegar a tu casa. Oh Dios mío, para ser ministrado por tu palabra, mi Señor, para ser fortalecido por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es vida, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos guía, oh mi Señor. Yo te ruego que si hay alguna necesidad, el poder de tu Espíritu Santo, aleluya, por medio de esta palabra pueda traer sanidad, convicción, Señor, a los corazones, oh Dios del cielo, y que esta palabra nos ayude a entender las profundidades, Señor, que tú tienes reveladas allí para cada uno de nosotros. Y siempre te daremos la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, pues fíjense ustedes que en estos capítulos, alabado sea el Señor, de 14 y 15 de Romanos, me encantó Romanos, el planteamiento de él a los romanos es diferente al planteamiento que le hace a los corintios. Es diferente y los vamos a ver, bendito sea el Señor, a través de la lección. Y fíjense que se describe hermanos creyentes que tenían conciencia fuerte y conciencia débil. ¿Alguien sabe por qué se refiere a estos creyentes con una conciencia débil o fuerte? Vamos a ver, ¿alguien quisiera hablar qué considera una conciencia débil o una conciencia fuerte? Soportaban los débiles en la fe. Soportaban los débiles en la fe. Pero que eran carnales. Que eran carnales. Que había tanto problema. Ajá. Ese es un punto de vista y lo dice allí la palabra. Ajá, que eran carnales y caían en estados de debilidad. Pero por otro lado había algunos que actuaban de manera que le daban ocasión a ese hermano débil para caer en debilidad. Y los marginaban, los maltrataban. O sea que una persona de conciencia fuerte, ¿qué significa? Se supone que sea madura. ¿Cómo más se supone que sea? ¿Verdad? Además de madura, una persona estable, un creyente estable, que nada lo mueve, recto, ¿ve? Porque el creyente fuerte que no cuida su comportamiento, ¿qué le hace al débil? Le hace daño al débil. Lo afecta, exactamente, lo afecta. Porque posiblemente el fuerte tiene un conocimiento que el débil, y una madurez que el débil no tiene. Pero cuando no se da cuenta, puede actuar de manera que un débil no entienda. ¿Ve? Por ejemplo, los fuertes comían carne. Ellos entendían que esa carne no los iba a dañar. Pero los débiles, que eran casi todos entre los judíos, que tenían un apego a la ley, sentían que todavía ellos no podían ¿qué?
comer ese tipo de carne. Y el apóstol les recomienda que por amor a ese débil no comamos ¿qué? No comamos carne. Es un ejemplo que le está dando. Porque ahorita vamos a hablar de otro ejemplo que tal vez a nosotros nos pase, ¿verdad? Hoy día en la iglesia de hoy hay muchas situaciones que muchos creyentes piensan, pero es que eso no tiene nada de malo. Pero hay otros que dicen que eso es ¿qué? Pecado, que eso es malo. Entonces, ¿qué pasa? Si la conciencia debe fortalecer el compañerismo, no deben haber ¿qué? Divisiones. Aquel es fuerte, aquel es débil, pero no lo vamos a poder impedir. Pero sí lo vamos a poder ¿qué? Trabajar y manejar. Porque cuando tenemos una conciencia guiada por el Espíritu Santo, vamos a poder ser cuidadosos. No vamos a poder ignorar los hermanos que pueden ser débiles, que no tienen la fortaleza que tiene el otro. Por falta de conocimiento. ¿Vio? Por eso que los que tienen conciencia débil a menudo tienden a crear problemas en las iglesias por asuntos de sentimientos o asuntos de estima personal. Puede que su debilidad tenga que ver con su autoestima, ¿verdad? No tenga que ver con una, ¿cómo se llama? Con una situación que sea ni real, a veces no es ni real su situación. Puede que tenga que ver con su autoestima. Hay hermanos que se sienten que alguien los miró y a lo mejor no le han mirado nada, pero sienten que alguien les miró, les dijo algo, les regañó, que le tiraron una indirecta, ¿verdad? Y como decía la hermana, la madurez tiene que ver más con la madurez que con la conciencia. Pero entonces los que tienen más madurez, pues tienen que tener ¿qué? Cierto cuidado para evitar esas cositas que pueden crear problemas en la iglesia por asuntos de sentimientos o de estima personal. Experiencia y conocimiento de la palabra. Cuando conocemos la palabra, usted sabe dónde está parado, en la roca firme, y nada lo mueve. Pero por eso es que tenemos que conocer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense ustedes, bendito sea el Señor, que algunas veces también, ¿verdad? Los que tienen conciencia fuerte crean problemas en la iglesia por la forma en que imponen sus ideas, ¿verdad? En un tiempo donde la dogmática, por ejemplo, hablando de la dogmática en particular, nuestra dogmática ha ido cambiando. Bastante. Pero todavía hay algunos que serán recalcitrantes. ¿Y qué pasa? ¿Eso es un asunto de qué? De conciencia. Por eso es que la clase, cuando yo la leía y estudié Romanos y leía, yo, wow, siempre lo hemos explicado de una manera distinta, pero cuando lo explicamos en el contexto de esta carta, aprendemos y maduramos y entendemos que hay cosas que no son relevantes. Y eso nos da madurez, nos da madurez. A veces le damos importancia, ¿verdad? A tantas cosas. Bendito sea el Señor. Hoy día hay tantos los que creen, por ejemplo, el tatuaje. Que la Biblia dice no te puedes tatuar, ¿verdad? A los judíos estaba prohibido tatuarse, ¿verdad? Y fíjense ustedes, hermanos, que muchas vidas llegan al Señor y están ¿qué? Tatuados. Pues Señor, vienen hacia el Señor. Pero a muchos eso les ocasiona ¿qué? Prejuicios. Por motivos de que la Biblia dice, porque se tatuó su vida pasada. Bendito Dios. Pero algunos se tatúan sirviendo al Señor. ¿Vio? Con conciencia. Conciencia. Pero con la conciencia adormecida. Entonces, todas estas cositas la enfrenta la iglesia del siglo XXI y no puede ser motivo de generar en la iglesia ¿qué? Choques, conflictos, que era lo que pasaba en la de Corinto. Demasiados choques. Bendito sea el Señor. Y fíjense, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que cuando continuamos estudiando, ¿verdad? En el caso bíblico, algunos creyentes en las congregaciones de Roma no comían carne porque tenían una conciencia débil. Algunos en la iglesia de Corinto
Tenían conciencia fuerte y no solamente comían carne, sino que también comían en los templos de los ídolos y participaban en fiestas idólatras. Se puede ser un creyente de conciencia fuerte, pero esto no le concede licencia para pecar, tampoco para juzgar a otros más débiles. A veces le decimos, no, tú estás mal, porque pues si tú no comes eso, allá tú. No, hermano, la palabra no nos recomienda hacer eso, nos recomienda tener cuidado. ¿Ve? Es peor en algunos lugares. Mire, ahorita yo veía un post que pusieron en el Departamento de Misiones. Está celebrándose la convención en la isla de Fiji. Fiji, eso es el Pacífico Sur, allá en Oceanía, aquella parte verde que usted ve allá en el derecho, allá en Fiji, eso es lo último de la tierra. Están haciendo su convención y mi hermano, por la gracia del Señor, está allá y con otros compañeros de la región del Pacífico que lo quisieron acompañar. Pero el traje típico de ellos es que, no sé cuántos lo vieron, el Departamento de Misiones, es falda. Cuando yo veo a mi hermano con una falda, espero que no esté viendo nada, todos fueron con falda porque anoche, pues ellos estaban, ¿verdad?, con su falda, porque ese es su traje elegante. Esa falda, lo que sí que no es corta, que es hasta aquí. Pero a uno, imagínese usted, igual que en la India es lo mismo. Cuando usan el lungi, ¿verdad?, es una falda también, ¿verdad? Y fíjense ustedes que pues ese es el campo misionero. Ese es el campo misionero. También ellos usan el tatuaje de manera cultural. También ellos lo explican en el post, ¿ven? Pero muchos no están preparados para eso. No están preparados y su conciencia se afecta. Pero cuando uno tiene que trabajar como misionero y tiene que ir a culturas diferentes, ¿verdad?, como ha pasado con otros compañeros, que cuando ellos hacen pues sus danzas de bienvenida, pues tienes que también entrar a la danza de bienvenida en la iglesia. Y fíjense que a muchos sus conciencias se les afectan, ¿verdad? Bendito Dios, a muchos, sí, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Pero no vamos a dar ejemplo que tú estás grabando allí, ¿verdad? Y fíjense ustedes que necesitamos los creyentes que superan eso. No se lo pueden imponer al que es más débil. Usted se quiere poner una falda, digo allá en ese lugar. Aquí no, aquí no, esa no es la cultura nuestra. Pero mire, póngasela. Usted quiere con los hermanos alegrarse, como los misioneros allá, puede hacerlo. Esa es su cultura y ese es el sentido de hermandad que debe de existir. Alabado sea el Señor. Y qué lindo es aprender eso. Y cuando yo lo veía a él, ¿verdad?, que tuvieron que en el día de hoy, porque ayer no fueron así, ayer fueron vestidos como se viste acá, pero parece que hoy fueron para identificarse con ellos y separar cualquier barrera, pues se vistieron de la misma forma. Bendito sea el Señor. Todos los hermanos que lo han visto pues saben que esto es así en los campos. Por lo tanto, se puede ser un creyente de conciencia fuerte, ¿verdad? Pero esto no nos concede la licencia ni para pecar, ni para juzgar a otro que es débil. Estamos llamados, dice la Biblia, a sostener al débil en la fe. Hay que sostenerlo, hay que soportarlo, hay que sobrellevarlo. ¿Para qué? Para que ese débil también pueda avanzar y alcanzar la madurez que necesita para poder seguir adelante y no caer de la vida cristiana. Por lo tanto, nuestra conciencia es lo que fortalece el compañerismo. Cuando no hay buenas relaciones, quiere decir que estamos teniendo una carencia ¿de qué? De la aplicación de la palabra en nuestra madurez. Bendito sea el Señor. Algunas veces los cristianos de conciencia fuerte no saben cómo comprender a los creyentes de conciencia débil. Y los de conciencia débil se sienten desestimados y juzgan duramente a los de conciencia fuerte. Y se forma un tirijala. Hay iglesias en esa realidad tan triste. Y fíjense ustedes, ¿verdad?,
que tenemos que ser cuidadosos. Si la conciencia de los cristianos buscara siempre ser orientada por la palabra de Dios, ¿habría qué? Compañerismo. Compañerismo. Posiblemente no todos pensamos igual. No se está hablando de eso. No todos comemos las mismas dietas, las mismas comidas, y eso no es ningún problema. Hay que respetar a cada uno, ¿verdad? Su sistema de alimentarse. Bendito Dios. Pero fíjense, cuando vamos a la cena del Señor, cuando vamos a comer juntos y en armonía, tenemos que superar ¿qué? Todas esas cosas que a veces nos impiden ser compañeros, ¿verdad? Que haya buen compañerismo por motivo de conciencia, ¿verdad? En esta noche yo le pedía mucho al Señor. Este día estuve aquí todo el día casi, ¿verdad? Y le pedí al Señor, Señor, que la iglesia pueda entender estas verdades que a veces no se hablan mucho, no se trabajan mucho, ¿verdad? Y a veces pues, ocurren situaciones que cuando se analizan tienen que ver más con motivos de conciencia, porque por nada debemos romper el compañerismo, porque nuestra conciencia nos debe guiar en nuestras relaciones de compañerismo, en el amor ágape como iglesia. No sé si alguien, ¿verdad?, tiene algún comentario, ¿verdad? Piense que una vez nosotros tuvimos una experiencia con una hermana, ¿verdad?, una sierva del Señor, pero ella siempre llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y ella usaba pantalones, eran anchos, ¿verdad? Eran anchitos, pero usaba. Y ella un día nos decía, ¿verdad? No éramos pastores en esa iglesia, pero ella compartía con nosotros y nos decía que a ella le gustaba enseñar a los niños, pero que nunca la habían puesto, llevaba años sirviendo al Señor, porque ella pues vestía así, pero que ella tenía, y nos explicaba a nosotros, que no éramos sus pastores, que ella tenía una razón. Incluso nos mostró, mire, ¿verdad?, a mi esposo y a mí, como yo tengo las piernas, era una condición de venas, pero era una cosa, era como un racimo de uvas pegado ahí en cada pierna, una cosa bien delicada. Y por eso ella no usaba una falda, tenía que vestirse así, tanto por su cuidado como, ¿verdad?, su protección, como, ¿verdad?, por su apariencia. Y uno, pues, le vienen muchas cosas a la conciencia. Le vienen muchas cosas a la conciencia, hermano. Yo no sé a usted, ¿cómo podríamos juzgar a una persona por una situación como esa? ¿Ve? Gracias. ¿Cómo podemos juzgar a una persona? No, pero no puede llegar aquí así. O sea, y a uno se le caen los prejuicios, se le cae todo lo que hay adentro. ¿Ve? Por eso lo primero que debemos hacer es pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe. Hay personas que vienen, ¿verdad? Como le pasa a la hermana Nimsi. La hermana Nimsi López, ella, ay Padre, pero ella lo ha testificado en el Facebook públicamente, que ella tiene que usar, porque ella tiene un problema de alopecia severa, tiene todo esto sin pelo. Y ella es muy triste desde jovencita, empezó con esa situación y ella usa, ¿verdad? Igual que cuando a una persona le dan quimioterapia, ¿verdad? También muchas veces usa una peluca que se hacen para estas personas. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, porque a veces somos muy dados a qué. Y si fuéramos a dar más ejemplos, olvídese, no acabaríamos, pero la idea no es esa, la idea es que usted y yo tengamos mucho cuidado con nuestra conciencia, sea débil, sea fuerte, porque a veces los débiles también juzgan a aquel, y los fuertes, pero lo cierto es que la realidad es esa, que tengamos cuidado, cómo juzgamos, cómo, ¿verdad?, influimos en los demás. Bendito sea el Señor, porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Por lo tanto, eso es lo concerniente al débil y al fuerte. Tenemos que tener compañerismo entre todos, unos y otros. Tenemos que tener compañerismo porque ninguno es superior a nadie.
En cultura, ¿verdad? Las culturas son distintas, pero ninguna cultura es mejor que otra. Los hermanos de un país no son mejores que los del otro. No. Delante de Dios no hay judío, no hay griego. Somos uno en Cristo. Somos uno. La comida de un país, pues simplemente es diferente a la de otro país. La ropa de un país es diferente a la de otro país. Pero es el mismo cuerpo, ¿verdad? El mismo cuerpo. Bendito Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que tener una mentalidad abierta. Bendito sea el Señor. Cuando digo mentalidad me refiero a conciencia. Para entender y comprender. No para tolerar cosas que no se deban tolerar. Hay cosas que la Biblia las plantea claramente. La Biblia las plantea, ¿verdad? El vestir decoroso. Cuidado al vestir, debe ser decoroso. Hay unas características de cómo nos vestimos, aunque venga del país que yo venga. La Biblia no se lo pone a aquel país de una manera y a este país de otro. No. O sea, la Biblia da características para cómo vestir. Características, principios. Y con esos principios que me da la Biblia, ¿verdad? Yo determino cómo debo de vestirme cuando voy a la tienda, qué miro y qué no miro. ¿Por qué razón? Aleluya. Porque la Biblia me da principios que deben estar ¿dónde? En mi conciencia. En mi conciencia. Y esta es la parte que más trabajo da hoy día en la iglesia, ¿verdad? Las vestimentas. El tipo de vestimenta. Aleluya. Y que ha sido la razón para que la conciencia de otro se dañe a otro hermano, se dañe un varón o se dañe una dama. Bendito sea el Señor. Y por amor al Señor tenemos que tener ese cuidado. Y eso está en la palabra, los principios. La Biblia te da principios. La Biblia no te dice, te tienes que poner una blusa, tienes que poner una falda. No, la Biblia no te dice nada de eso. Pero te da principios. Ajá, bendito Dios. Como una mujer, ¿verdad? Prudente. Bendito sea el Señor, o como un hombre, porque no solamente son las mujeres, los varones también a veces visten, ¿verdad? Con las modas de ahora. Por lo tanto, bendito sea el Señor, es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Bendito sea el Señor. La conciencia tiene otra cualidad. ¿Cuál es esa conciencia? ¿Estimula qué? Estimula el testimonio, nuestro testimonio. Somos cartas leídas, dijo el apóstol Pablo. Eso es un corito. Cartas abiertas, o sea que la gente nos lee. La gente nos lee, o sea, y leía yo ayer algo que decía que posiblemente a muchas personas el único conocimiento que van a tener no es porque leen la Biblia, es por el testimonio que nosotros les damos. Y nuestra conciencia, cuando estamos en un lugar público o privado o donde estemos, la conciencia nuestra tiene que estar allí con nosotros, bendito Dios. Cuando uno tiene una conciencia fuerte y limpia, no se tiene miedo a enfrentarse a los problemas y dificultades de la vida y del ministerio. Cada situación difícil la verá como una oportunidad para testificar. Ya mismo vamos a leer esos versículos que estoy citando ahí. Los vamos a leer, ya mismito están aquí. Cuando su conciencia está bien entre usted y Dios, no importará lo que la gente diga o haga contra usted. Allí lo vamos a ver en 1 de Pedro 3, 15 al 16. Nos refiere que una buena conciencia estimula el testimonio. Nada cierra la boca como una conciencia que nos acusa. Si la conciencia está gritándonos, ¿a cuántos la conciencia les ha gritado alguna vez? A todos, en algún momento dado, en el momento no nos dimos cuenta, pero después volvemos en sí. Y cuando volvemos en sí, Dios mío, no debimos haber hecho esto. No debimos haber hecho esto otro. Amén.
Exacto. La culpabilidad. Lo que le pasó a Adán y Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí empezó la conciencia. De ahí en adelante empezó la conciencia, mire, a martillar. A martillar. Fue desde ese momento fue que empezó la conciencia. Antes era inocencia. Inocencia. Fue la primera dispensación. Y cuando ellos comieron de ese árbol, se dieron cuenta. La conciencia se abrió. Sí, sí. Puede pasar. Exacto. O no debía hacer esto y lo hice. Las dos, porque así es la conciencia. La conciencia nos habla cuando sí y cuando no igual. O sea, nos habla, qué lindo, amado. Y cuando uno viene ante el altar y dice, Señor, tú me alertaste, ayúdame a estar alerta. Porque a veces podemos estar, ¿verdad? Distraídos. Hay factores. Nada nos cierra la boca como una conciencia que nos acusa. Bendito sea el Señor. Y miren aquí, ¿qué dice en Primera de Pedro? Ese es el 2:15. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueden leer todito? Ajá. Fíjense ustedes que haciendo el bien, estamos llamados siempre a hacer el bien para que otros no tengan que señalarnos o acusarnos. Bendito sea el nombre del Señor. A quien es debido. Y vamos al 16. ¿Qué dice allí? Eso es. Porque nosotros muchos se escudan, pero es que Dios me ha hecho libre. Dios me ha hecho libre. Pero no te ha hecho libre para abusar de tu conciencia, para abusar de ciertos pensamientos, ciertos conceptos, que porque cambiaron, amados hermanos, porque la realidad es que nuestra dogmática cambió, ¿verdad? Porque esa era una de las excusas, que ya estamos en libertad. Ya esto no es malo, aquello no es malo, aquello no es malo. Pero los principios que están en esta palabra no cambiaron, no cambiaron. Dura esta palabra. Dura esta palabra. A veces es dura porque queremos como abrir puertas que no se deben abrir. Que no se deben abrir. Y ha traído muchos asuntos, ¿verdad? Y por eso es que hoy en día han surgido tantas y tantas iglesias. Los que creen en la danza, los que no creen en la danza, los que creen en tantas cosas, que si es de los judíos, que hermano, y esto es, se hace la ropa de dancería. Esto ha sido terrible. ¿Qué ocurre? Hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra. ¿Vio? Entonces necesitamos entender cuál es la libertad que está hablando el apóstol ahí. La libertad en Cristo, ¿cuál es? No puede haber una libertad que le viole los principios a los demás. No puede haber una libertad que lleve a otros a pecar contra Dios. No puede haber una libertad que lleve a otros a apartarse de la iglesia, del compañerismo de los hermanos. Eso no sería libertad. Y por eso es que yo decía, Señor, ayúdanos a entenderlo, porque estos son aspectos teológicos que necesitamos comprender y entender. Bendito sea el Señor en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:19? Miren ahí, lo que merece aprobación es que alguien a causa de la conciencia delante de Dios sufra molestias porque padeció injustamente. Si tú estás padeciendo por algo de manera injusta,
Dios está pendiente de eso. No tienes que preocuparte, no tienes que desesperarte, no tienes que avergonzarte, no, porque Dios lo está viendo, ¿ves? Pero tienes que tener una conciencia, ¿verdad? De acuerdo a los principios, que esté nutrida por los principios de la palabra. Bendito Dios. Muy bien, ¿a qué más nos ayuda la conciencia? En la oración. Primera de Juan 3 del 19 al 22, ¿verdad? Lo podemos buscar. Primera de Juan 3 del 19 al 22, ¿verdad? Dice allí esa porción, ¿verdad? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando habla ahí, ¿verdad? Si al orar nuestra conciencia nos condena, tenemos que arreglar primeramente con Dios antes de hablar con Él, ¿verdad? Tenemos que arreglar aquello que nos ha hecho daño. Como decía la hermana Rosin, ¿por qué no hice eso? ¿O por qué lo hice? Cualquiera de las dos. Cuando nuestra conciencia no nos acusa al hablar con Dios, hay un gran poder que desciende del cielo. Bendito Dios. Veamos la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Bien, fíjense ustedes que hay una cosa que no se habla mucho de esto, ¿verdad? De este concepto. Mateo 5, el 23 y el 24. Allí nos dice, ¿verdad? Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ve? Pero ¿qué ocurre? Se nos hace difícil hacer este procedimiento. Se nos hace difícil. Bendito Dios. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos la conciencia, porque si no usted se va a jodillar ahí con la cabecita, ¿verdad? Y a tratar de orar, pero no le salen las palabras. Tenemos que cuidar nuestra conciencia, porque qué difícil es que nos impida orar. Porque entonces si nos impide orar, tenemos un problema serio. Porque si no podemos establecer la conexión con el cielo, si la conexión con el cielo se rompe, ¿cómo vamos a poder superar esta situación? ¿Vio? Por lo tanto, necesitamos trabajar todas y cada una de estas áreas para que nuestra oración no estorbe. Tenemos que ser cuidadosos. Incluso, hermano, hay una cosa, un concepto que se habla mucho, bendito Dios, y es un concepto bien delicado. Se llama apariencia de pecado. Esto no se habla mucho en la iglesia, apariencia de pecado. ¿Ve? Se aplica mayormente a líderes, ¿verdad? Se aplica ese concepto, personas en el ministerio, ¿verdad? Pero casi nunca se habla en la iglesia. ¿Qué es apariencia de pecado?
Aunque sea una cita médica, aunque sea, hermano, al supermercado, yo le dejo allí, después le recojo porque son favores que pues hoy la gente necesita, ¿verdad? Pero eso, ajá, amén. Exacto, por eso yo decía que se lo aplican casi siempre a los ministros, pero a los hermanos no se lo aplican entre ellos y es exactamente lo mismo. Ve, por ejemplo, en el ministerio se tomaron medidas, se recomienda que el pastor siempre vaya, si es pastora o misionera, vaya acompañada, pero esto es para todos. ¿Por qué? Porque la apariencia de pecado, por eso muchos han tropezado y la iglesia también sufre ese testimonio, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos que buscar a alguien, por ejemplo, para llevar a alguna hermana al hospital, aquí no nos ha pasado, porque aquí cada cual los hermanos, ¿verdad?, se mueven, pero hemos estado pastoreando iglesias que ha habido que buscar una persona para llevarla al médico o algo así, siempre tenemos el cuidado, si es una dama, que sea otra dama. Si es un caballero, que sea otro caballero. A menos que vayan dos personas. Si van dos personas, pues ya es distinto. Ya cambia la cosa. Pero no debemos, ni con un inconverso. También a veces hay inconversos que pueden ofrecerte transportación, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estuve en la universidad, que yo viajaba de Aguabuena a Río Piedras todos los días a la Universidad de Puerto Rico. Y cuando yo tenía un vecino, el vecino de al lado, ¿verdad?, que él viajaba todos los días porque él trabajaba allá. Hermano, y yo a veces tenía que esperar, y era un señor bien mayor, ¿verdad? Ponte, bien mayor, pero yo tenía ese cuidado porque a mí me lo enseñaron en la iglesia y en esos tiempos eso era rajatabla, ¿verdad? Bien fuerte. Y entonces, y mi papá no le molestaba porque sabía que era un señor, la esposa era maestra, fue maestra nuestra, y verdaderamente, pero yo pues me cuidaba con tal de que no ir a nadie, porque la gente es tremenda, el inconverso, pero muchas veces los cristianos, y había que cuidarse. Hermano, y hay que tener cuidado. Yo sé que a veces muchas personas no tienen este concepto. No lo tienen, no existe. Hemos estado en lugares donde esto pues no se enseña. Por lo tanto, no está ¿dónde? En la conciencia. No lo tienen consciente, no son conscientes. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. Porque por eso ha habido muchos tropiezos y caídas. Hermana Elizabeth. Eso es así. Sí, sí, porque es por el cuidado del testimonio, de la conciencia, y el enemigo, que el Señor lo reprenda, está presto para lanzarte acusaciones. Estas enseñanzas ya no es como que se dan mucho, porque vivimos en un tiempo de demasiada libertad de conciencia. Ay, la gente siempre juzgando. No, la conciencia es una cosa que hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Pero lo que sí podemos hacer es resolver. Si una persona tiene una necesidad, buscamos dos que vayan. Pastor siempre, bendito Dios, no era fácil porque a veces no siempre consigue dos, pero sí conseguíamos, si era un caballero y no había otro caballero que lo llevara, dos damas lo llevaban, o un matrimonio, y eso es diferente. Pero lo cierto es que tenemos que cuidarnos por nuestra conciencia, porque el enemigo anda como león rugiente y le daña el testimonio a usted y daña el testimonio de la iglesia completa. Sí. Hay que tener cuidado. A veces nos podemos encontrar en el mall con alguien, ¿verdad? Y ay, vamos a tomarle un cafecito. Mira, hermana. O sea, eso hoy día eso no es nada. Es que los hermanos Aponte son rajatabla. A mí un pastor nos dijo así, un pastor, es que ustedes son demasiado rajatabla. Yo digo, no.
La conciencia. Cuando Dios habita dentro del corazón de uno, Él dirige a uno. Ya. Eso no se ve bien. La misma Exacto. conciencia, no, eso no se ve bien. Son principios que no demos lugar, dice la Biblia. Que no demos lugar, hay versículos que lo prueban. No demos lugar a la carne, no demos lugar, ¿verdad? En los mismos proverbios, hay proverbios que hablan clarito. Bendito Dios. Y como iglesia, ¿verdad? Hay que cuidarlo, porque el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Hay lugares, bendito, donde no se consigue un vehículo fácil. Y sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el campo misionero, muy poca gente tenía carros, nadie. Yo creo que en la iglesia, ahora sí, ya hay algunos hermanos que han conseguido su carrito. Pero en ese tiempo, entonces la camioneta misionera era de un lado a otro. Todo el día, aquello parecía un carrito público. Pero había que ayudar a nuestros hermanos. Pero siempre íbamos juntos. Nunca, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto y vimos cosas que, ¿verdad?, que avergonzaban el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Y afectan nuestra comunión con Dios. Afectan nuestra comunión con Dios. No abusemos de la libertad. Dios nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Pero no la usemos como ocasión para agradar a la carne. No la usemos, ¿verdad? No está correcto que una pareja salga sola a comer aunque sean novios. Los matrimonios sí, se pueden ir a la medianoche, pero las parejas solteras, ya esto tampoco se enseña. Porque el pecado está siempre ¿dónde? Al acecho, al acecho. Bendito Dios. Yo buscaba la estadística de cómo está en la iglesia de los Estados Unidos el porcentaje de personas que viven, mantienen relaciones libres, toman parte, cualquier parte en el culto. Yo pienso que tienen conciencia, lo que no tienen es el Espíritu Santo, la salvación. Ay, escucha, hermano, todo esto se enseñaba antes, se enseñaban y la Biblia lo dice, son principios. No te va a decir no salgas sola, no te va a decir, no te dice no proveáis para los deseos de la carne, son engañosos. Y la Biblia te da principios. Te toca a ti en qué situación voy a aplicar este principio. Nos toca a nosotros. Bendito Dios. Porque todos queremos, ¿verdad?, darle buenas cuentas al Señor. Así que bendito sea el Señor. Vamos a seguir, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya leímos Mateo 5, ¿verdad? Si presentas una ofrenda en el altar del templo, esa es la Nueva Traducción Viviente, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Ve? Ese es Mateo. Tenemos también que la conciencia afecta nuestra conducta cívica. Eso es afuera, ¿verdad? En Romanos 13, busque allí Romanos 13, bendito sea el Señor. Romanos 13. Es tan profundo ese libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 13. Se nos dice que toda persona debe de sujetarse a las autoridades superiores. Ya eso, ¿verdad? Es importante. Por cuanto tales autoridades han sido establecidas por Dios. Sean como sean, hermano. Ahora mismo nosotros tenemos 2 candidatos, ¿verdad?, en esta nación. Hubo un debate en estos días. No sé cuántos lo vieron. Y no dieron muy buen ejemplo a una nación tan grande. ¿Alguien lo vio? ¿Nadie lo vio? Fue por Univisión. Yo no lo vi, pero estaba hablando con un compañero ministro y me decía, ¿qué tratos se dieron? ¿Qué tratos se dieron? Un dime y direta de faltas de respeto. ¿Ya? Terrible, pero fue una falta de respeto no solo entre ellos, al país completo. Al país completo. Entonces, ¿qué ocurre?
hay que sujetarse a las autoridades. Unas autoridades que no nos dan mucho ejemplo, no son precisamente ejemplos. Pero hay que sujetarse porque han sido establecidas por Dios, aunque se va a votar, ¿verdad? Pero Dios es el que pone, Dios es el que quita. Hay ocasiones en cuanto el ciudadano debiera desobedecer las leyes. Ajá. Ajá. Y se deben desobedecer la ley. Teme a la ley. Ok. En Romanos 13:5 dice que no solamente se debe obedecer las leyes por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Ve? Vamos a leerlo allí. Esa es la Reina Valera del 60, ¿qué dice? Por causa de la conciencia. Eso dice allí la palabra del Señor. Y fíjense ustedes, hay base en la palabra de Dios para la desobediencia civil. ¿No hay base? Ajá. Pues hay base en la palabra de Dios para desobedecer la ley. Pero él dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hay partes de la ley que como iglesia tenemos que tener cuidado. Lo dijimos la semana pasada. Pues entonces hay que desobedecer la ley. A veces hay que desobedecer. Mire, hubo una ley, oiga bien, que fue en el ejército, que se llama la ley del objetor por conciencia. El objetor por conciencia. ¿Y quiénes empezaron a trabajar con esa ley? Los creyentes cristianos que iban al ejército por servicio obligatorio. Por servicio obligatorio, pues tengo que ir. No te puedes negar. Pero decía, pero yo no voy a utilizar armas. Mire, lo llevaron hasta la Corte Suprema y esa ley fue aprobada. O sea, no te pueden obligar a usar un arma por razones religiosas en el ejército. Pero tiene que ir, aunque sea lavar ropa, aunque sea cocinar, pero tiene que ir. Bueno, el que escoge ser policía, él es una cosa que él escoge, que él decide. No puede decir, yo quiero ser policía, pero no voy a portar un arma. Te van a decir, pues mío, vete por ahí para allá y vete a trabajar en otro lugar. ¿Me entiendes? Pero en el caso del ejército, eso fue en una de las guerras no sé si fuera de Corea, una de esas guerras. Y esa ley de objetor por conciencia, pero ya los cristianos no se atreven a ser objetores por conciencia. Y por eso vamos a la siguiente. Si su conciencia actúa correctamente en la gracia de Dios, le hará saber cuándo debe obedecer a la ley y cuándo no. Cuándo obedecer a la ley y cuándo no. Supongamos que se prohíbe testificar de Cristo. Supongamos que se prohíba orar. Supongamos que se autorice matar a los niños recién nacidos. Porque eso ocurrió, está en la Biblia. Vamos a buscarlo. En Hechos 4, 18 y 19 está por allí. Mano Edwin. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Vio? Allí está escrito. O sea, a veces la ley
nos va a imponer cargas, nos va a imponer cosas que nosotros, ¿verdad? No podemos. Y como cristianos lo tenemos que decir. Pues yo lo siento. Ajá. No sé el nombre de ella, la mujer esta que creo que querían, ella era jueza, creo que era, algo así, y querían que ella casara una pareja de homosexuales. Y Y se ella negó. se fue hasta lo último y dijo que no, esta presa fue ella. Y a lo último la tuvieron creo que soltar, ¿verdad? Porque pues, no la pudieron obligar. Sí, porque eso es parte de lo que persigue esta agenda homosexual, parte de lo que persigue, y que los pastores los casen, que le presten los templos para ellos casarse. Y como esto es una institución que es, ¿cómo es? Sin fines de lucro, pero gracias a Dios que no se han atrevido a meterse allí. Pero esa era la línea que llevaban. Pero ya se han creado leyes que protegen a las iglesias de esto, las protegen. Pero puede ocurrir eso, o no se acuerda de cuántos panaderos se negaron a hacer los bizcochos, como decimos nosotros, a parejas gay. Hubo uno que fue preso, ese fue preso, porque se negó, dice, no, yo soy cristiano y pues yo me alegro que ustedes me han escogido, pero yo no hago para bodas gay. Se lo digo. Fue preso, ellos lo demandaron y fue preso. O sea, a veces vas a tener que padecer, pero no puedes aceptar lo que dice la ley. Pero ya las leyes de objeción, como fue esa de las armas en el ejército, la iglesia tiene mucho miedo, tiene temores, tiene que tomen represalias y ya no se atreven. Pero los primeros que pasaron eso, y en el ejército los aislaban, pero no iban a usar el arma. Sobre todo, ¿verdad? Los puertorriqueños. ¿Quién va a defender el país si no somos nosotros que tengamos que pelear con el enemigo? De la forma que sea, hay que hacerlo, porque la ley nos manda a hacerlo. Bueno, pero búsquelo de la ley. De objetor por conciencia, porque fue aprobada y no te puede, si tú te niegas a tomar el alma, no te la pueden dar. Puede ser que en tiempo de guerra activa, pero no, la ley fue aprobada, bendito sea el Señor. Mire lo que le dijo Pedro, ¿verdad? Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Yo? Pero yo fui a defenderlo y Dios no me va a castigar por lo que yo hice allá. Ah, no, gracias a Dios que ya está acá, ya eso pasó y sí. Sí, porque son diferentes realidades, diferentes guerras, diferentes situaciones. Pues, ¿cuántos cristianos tuvieron que hacerlo? Tuvieron que hacerlo, pero cuando se presentó un grupo que dijeron no vamos a tomar las armas, ¿verdad? No las tomaron. Exactamente. Tengo que buscar, porque no busqué eso, de verdad, en qué de la guerra, porque posiblemente fue posterior a la guerra de Vietnam y de Corea. Pastora, ¿y qué pasaría, verdad? Acá yo preguntando, ¿verdad? En una situación, vamos a poner, porque una vez mi hija me hizo esta pregunta y yo lo que le contesté a ella fue, ¿dónde está tu fe en Dios? Pero yo no sé cómo yo actuaría si estuviera como ella me dijo, la situación que ella me puso. Si por lo menos ella hubiera una pelea o algo y ella ve que su hijo está en peligro, que se lo van a matar o cualquier cosa, ella debería de matar a esa persona. Tú ves, para defender a su hijo o defenderse ella. A mí, ¿cómo se va a ver ante los ojos del Señor? O ella estando ahí va a dejar que lo maten. Tú ves, y de esto por temor a Dios. Y yo le digo, bueno, mami, en verdad que yo no sé qué decirte, pero hay que confiar siempre en Dios. Porque mira aquella que dijo que se le metieron a la casa y se escondió en el closet y dijo, Señor, cúbreme con tu Santo Espíritu, que no me vean. Y cuando abrieron el closet, que no la vieron. Tú ves, ¿verdad? Y de esto, pues, yo no sabía tampoco cómo actuar, yo no sé qué yo haría en una situación así. Exacto. Hay situaciones que uno, ¿verdad? Ahora, hay que ver en qué cosas andan nuestros hijos, porque muchas veces Dios pone, ¿verdad? Permite. Hay cosas que Dios permite. Exacto. Puede ser accidental, Pero pero vaya por la calle caminando y de momento aparezca alguien eso es y quiera hacerle daño a uno. un asalto, un asalto. Exacto. Hay algo que dice que, ¿cómo se dice? Defensa personal. Defensa propia. Defensa, no, offensive, ¿cómo es? Self-defense.
porque él intervino y no le correspondía hacerlo. Pero pues Dios lo permitió con un propósito. Pero él estaba haciendo algo que no le correspondía. Pero lo cierto, hermanos, es que hay muchas circunstancias que tal vez no las podamos controlar. Pero la conciencia nos dice que jamás tomar un arma para matar a alguien. Jamás. Sí. Pero puede haber situaciones que no tengamos, ¿verdad? Pues fíjense que ya contestamos la primera pregunta, que a veces se viola la ley para obedecer a Dios. Pero vamos a leer por oral. Mire, como decía allí, decía que se prohíba orar. Imagínense usted, ¿qué hizo Daniel? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Y como de costumbre, abría sus ventanas, no se escondía. Si hubiera sido otro, pues, no, pues déjame irme a orar, pero en otra parte de la casa. Es donde mismo oraba, allí oraba, cuando lo sorprendieron orando. Podemos dar el ejemplo que ahora mismo en la mayoría de los trabajos nuestros no se puede hablar ni de religión ni de política. Pero esta que está aquí, yo hago como Daniel, mientras más me dicen que no hable del evangelio, caso omiso, porque no me lo dijeran. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo un arma de frente y me da el huequito para hablarle, yo me introduzco con la palabra y allí Dios está haciendo cosas poderosas. Pero la gloria es de Él, conmigo y con 2 o 3 más hermanos que vemos, ¿verdad? Que le servimos al Señor, cada quien en su lugar. Pero Dios no me mandó allí. O sea, donde aumenta el pecado tiene que aumentar la luz. Donde aumenta la oscuridad. Más cercano, China ahora mismo está prohibido leer la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Ven? Y eso es una ley que tiene ese país. ¿Y qué hacen ellos? La siguen leyendo, no, y en los países árabes. En todos está prohibido. Te agarran con una ley, es causa de muerte. Causa de muerte. Pero ellos la tienen. Con la verdad vamos a callarnos, entonces ¿qué va a parar este mundo? Eso es así. En varios lugares, sí. Eso está cerquita. Por lo tanto, vamos a leer la siguiente que está en Hechos. En Éxodo. En Éxodo. Vamos a leer Éxodo 1, 16, el de la derecha. ¿Qué dice? Imagínense a las parteras hebreas. Si es hijo, matad. ¿Usted sabe lo que es eso? Matadlo. Y fue el faraón el que dio la orden. ¿Y qué dice el 17? Con Jocabed. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La conciencia tiene que ir por encima. Si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. O sea, si la conciencia está adormecida, te deja de reprender. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios sigue siendo Dios. A Dios no lo podemos engañar. Y ellas tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor de Dios y le preservaron la vida a los niños. A los niños. O sea, quiere decir que esa fue la tercera parte, ¿verdad? Que se prohíba orar en Daniel, que se prohíba matar a los niños, que se autorice a matar a los niños recién nacidos. Y la pregunta, perdón. Sí, era un orden. Recuerde que no había un código legal en ese tiempo de las hebreas, porque estaba el código de Hammurabi, que fue el primero. El código de Hammurabi, que es lo más antiguo. Hubo otros códigos, después la ley. Pero lo cierto es que las órdenes reales
En este caso del faraón era ley. Lo que decía el rey era la ley. El rey era como Dios, como Dios. Pues lo cierto es que a ellos, el faraón le dio esas instrucciones, pero ellas no las siguieron. ¿Y qué haría usted? Vamos a ver. ¿Qué haría usted en un caso así que la ley le obligue a algo y usted no quiera hacerlo? Eso sí que está bien difícil. Producto de... Exacto. Lo que pasa es que ahora hay algo que se llama la píldora del día siguiente. En ese caso, ella fue violada, no sabe si quedó embarazada. Ella no lo sabe, le pregunto yo a ustedes. ¿Sufrió una violación? Cuando va al hospital, si es que va, porque la gran mayoría no van. ¿Ah? En el hospital, ¿qué van a hacer? ¿Les recomiendan? No sabe, ahí no hay nada todavía, pero pudiera haberlo. Y en el hospital te van a decir, tómate la píldora del día siguiente. Es cuestión de conciencia. Eso es cuestión de conciencia porque fue una violación. Y yo no debería juzgar una situación como esa. No la deberíamos juzgar. Es cuestión de conciencia. Si la persona se siente en esa fragilidad, se siente que es una crisis, esa persona, esa niña, ¿verdad? La violación puede ser a un varón. Usted sabe que eso está... Él no va a salir embarazado, pero la muchacha posiblemente sí. Entonces ahí tendría que pensar. ¿Qué usted diría, hermano Fernando? ¿Ah? No comentario. ¿Ah? Digo que la ley se pone más fuerte cuando te da la consecuencia de desobedecer. Porque si lo que te dan es un ticket de $5, pues tú dices, pero la desobedezco y ya. Pero si te dicen el día que la desobedezca vas a morir. No, pero la pregunta es, lo que usted dice tiene razón, pero en lo que plantea el hermano que es una cosa muy real y que puede pasar. ¿Qué pasaría si una chica, hija o no hija, que Dios nos ayude, nos cuide, nos proteja, la violan, un violador, la viola? El pastor vio un caso cercano así, ¿verdad? En otro país, muy terrible, y quedó embarazada. Muy triste el daño que le hicieron a esa joven, una muchacha brillante universitaria, una buena cristiana, una sierva. Pero lo cierto es, hermano, que pasó eso. No sé si fue al hospital, no sé si dejó de ir, no sé eso. Pero lo cierto es que hoy hay esa alternativa. Está la píldora al día siguiente. Ella no sabe si está embarazada o no. Oiga bien, tiene que examinar los datos. No es que fue al mes porque supo que estaba embarazada, abortarlo. No. ¿Ah? No. Yo diría que como madre de esa muchacha, yo me pondría en su lugar, ¿verdad? Y si es algo que en un futuro va a ser algo que la va a traumatizar, que le va a causar dolor cada vez que en verdad quedara embarazada de esto, yo decidiera entonces, le aconsejaría que se tomara la pastilla, porque muchas quedan traumatizadas, muchas Todas después quedan viven traumatizadas. con los niños, entonces los niños son los que pagan las consecuencias. Y como es un caso en donde todavía no se sabe si
Eso es. O sea, ella no sabe si está embarazada. Eso no se va a saber hasta un mes. Ella no se va a ir a tomar la pastilla al mes. Lo que les quiero decir que hoy se provee. Hoy se provee para esos casos que son extremos, porque fue una violación. ¿Okay? O sea, yo solamente le estoy señalando que se provee hoy día, que eso no lo había nunca. Tenías que tener el bebé, tenías que quedarte con él. Pobrecillo. Pero hoy se provee eso. Muchas lo están tomando. Oiga bien, escuche esto que es lo opuesto. Muchas tienen sexo de manera irresponsable. Oiga, esta es la otra cara de la moneda. De manera irresponsable andan por la vida y después se toman la píldora al otro día. Eso es pecado delante de Dios, porque no tienen responsabilidad. Pero una persona que la agarra en un callejón a punta de puñal, eso yo lo vi en la Universidad de Puerto Rico en un ascensor. Eso pasó. Una violación. En ese tiempo no había nada de eso y esa muchacha fue terrible. Nos tuvieron a todos en la Facultad de Educación que dar una conferencia porque eso trauma. O sea, fue en la misma facultad. En la mañana temprano una persona la esperó allí y la violó en el mero ascensor. O sea, eso fue. No había nada de esto. Ella no buscaba a esa persona, simplemente la violó. Pues ahí no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que si es una persona que la agarran y la violan de esa manera, hay una alternativa. No sabe si está embarazada. Nadie sabe si está embarazada. Pero depende de la conciencia de esa persona tomarse eso o no tomarlo. Pero lo que digo es que muchas personas están teniendo sexo libremente, creyentes y no creyentes, y al otro día resuelven. Ahí sí que es fácil hablar, amado Fernando. Vamos a ver, ¿qué usted diría? Tampoco nada. Está fornicando y está con plena conciencia. Eso es un pecado. En una crisis. No tiene una objeción de conciencia. Ahí no hay objeción de conciencia. Porque ella no sabe. Todavía no hay nada. A lo mejor ni lo está, ni sale. Pero y si sale, va a arrastrar toda la vida con una carga, una presión, un dolor. Pero bueno, la decisión la tiene que tomar solo la persona. Solo la persona, pero yo solamente les digo, hoy día al menos esos tipos de casos, cuando es una violación, eso hay que probarlo también, ¿verdad? Pero lo cierto es que es importante. A veces la ley no vamos a poder seguirla. Como ya mencionamos estos 3 casos. Daniel no la pudo seguir, ¿verdad? Bendito Dios. Las mujeres hebreas tampoco lo pudieron hacer. Ni Pedro cuando lo llevaron a acusarlo, tampoco. Muy bien. La conciencia ayuda a discernir. En Hebreos capítulo 5, vamos a buscar Hebreos 5 para ver qué dice allí. El 13 y el 14. Allí dice en el versículo 13, ¿verdad? Y todo aquel
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, si una persona tiene sexo indiscriminado y sale embarazada, ¿qué está ocurriendo ahí? O sea, hay que tener una conciencia, hay que tener unos cuidados. A veces pues dicen, no, porque no se puede fornicar. No, es que las personas quieren la vida fácil. Las personas quieren servir a Dios y servir al pecado. Pero cuando el evangelio llega, mire, yo veía hoy una boda en uno de los campos misioneros en Ghana, en el país de Ghana, que allí ha llegado el evangelio, un país con una población bien alta de cristianos, y la iglesia Movimiento Misionero Mundial está trabajando en este país. Y veía los testimonios, muchos testimonios de este país. Y hermanos, y veía cómo el Señor lo primero que hace, lo que yo decía la semana pasada, que cuando las vidas vienen a Cristo y entienden, tengo que enderezar mi vida. Tengo que enderezar mi vida. Y ellos orientaban a una pareja que tenían 10 hijos. Lo puede buscar ponga Ghana. Ahí va a ver el testimonio. y va a haber otros más. Y cómo el poder de Dios transforma esas vidas. Ellos le presentaron el mensaje de salvación. Nos vamos a casar. Inmediatamente se casaron. Allí también se usa falda a los varones. En Ghana. Hermano, porque ese es el mayor testimonio de vida. El Señor me salvó. El Señor me hace una nueva criatura. Y el Señor transforma mi vida pasada. Eso es importante, hermano. O sea, vivimos en un tiempo donde llevamos esta palabra con mucha liviandad. Con mucha liviandad. Esto no es fácil para mí enseñarlo. Pero no podemos vivir enseñando. Y la gente se va a perder. Tenemos que enseñar esta palabra. Tenemos que honrar esta palabra. ¿Ve? Y entonces a veces nos abstenemos de argumentar. Pero hay que decirle al pecado, cualquiera que sea el pecado, oiga bien, no solo el que mata, no solo el que roba, cualquiera que sea el pecado. Ah, pero Dios me entiende, Dios te entiende, pero una vez tienes conocimiento, ¿qué debes hacer? Hacer lo correcto. Porque eso es lo que te va a llevar a la salvación. Eso es lo que te va a llevar a la vida eterna. Porque es la Biblia la que dice, ¿quién entra allá? No es el pastor, ni la misionera menos. Es la Biblia. Nosotros tenemos que predicarla. Los sentidos ejercitados en la conciencia se debe ejercitar, ya lo hemos dicho, si no se atrofia. Te acostumbras a vivir, mira, es como el que se bebe. Pastor, yo aunque sea una canequita, me tengo que tomar una canequita nada más, eso no hace mucho daño. Un palito así. ¿Qué dice la palabra? No, pero si no se embriaga. Si no se embriaga, no, pero si no me embriaga una copita. No, hermano, o sea, tienes que apartarte del pecado. Eso está claro, eso está bien claro. Ahí no hay duda. Ni lo mires, ni lo mires. Pero ¿sabe? Por cuestión de conciencia, te lo debes tomar. Porque aquel se lo tome si quiere, pero yo no me lo voy a tomar. ¿Vio? ¿Qué le hicieron a Daniel? Cuando Daniel fue a Babilonia, ¿qué le ofrecían? Manjares. Le ofrecían comida sacrificada a ídolos. ¿Y qué hizo Daniel?
determinó en su corazón no contaminarse. Tráeme a mí legumbres, olvídate de esos manjares, olvídate de eso, cómanselo ustedes allá, los sirvientes. A mí me traen legumbres por 10 días. Y si cuando viene yo estoy flaco, demacrado, desnutrido, pero sabe que estaba más robusto que los demás. Es la ley de Jehová. Lo injusto. Claro. O sea, estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos engañándonos. Hace poco una pareja venía a presentar a un bebé, ¿verdad? Y conoce al Señor, ella desde pequeñita se crió en el Señor. Y le hablamos, ¿y por qué no han podido contraer matrimonio? No, porque estamos esperando, pues muchas cosas. Para cortar la historia, el Señor me inquietó, raras veces yo hago eso, el pastor sabe, y sentí leerlo. Mira lo que dice la palabra aquí, lo dice, le busqué todos los lugares donde estaba. No te puedes engañar, nosotros no queremos que tú vivas engañada, ni él tampoco. Conoces la palabra, desde niña la conociste. Pues, no vino a presentar el bebé. O sea, porque ¿qué hacemos con presentar un niño al Señor que es tan bonito? La gente viene a la iglesia, todo bien chévere. Para nosotros es un privilegio, es una bendición. A nadie se le niega, oiga bien, presentar un niño al Señor. A nadie. Pero a la gente hay que irle con la verdad. Que esté en la palabra. Con la palabra. O sea, la gente está viviendo en una época de mucha comodidad. Y las conciencias están ¿cómo? Entenebrecidas. Apartados del Señor. Pero saben que aquí está la verdad. Que aquí se predica la verdad. Que aquí se enseña la verdad. Amados. Y es muy triste. O sea, nosotros queremos ver que entren por esas puertas todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús hablaba de una parábola que invitó a unos y tuvo unos convidados. Y ninguno llegó. Y le dijo a los discípulos, vete. Busca por los caminos, por los vallados. Quien encuentres por ahí y tráelo. Y que se llene la casa. Bendito Dios. Pero era para que oyeran lo que otros menosprecian estando dentro de la casa. Óyelo bien. O sea, esta es la palabra del Señor. Por eso es que la estamos estudiando. Para que nadie diga, yo no sabía eso. ¿Y cómo me van a acusar de algo que yo no sabía? Y por eso estas clases tienen que darse. Porque así es como entendemos. Pero pastora, si no va a llegar la gente va a llegar. Mátame con la verdad, pero no me hieras con la mentira. O sea, necesitamos entender la palabra. La conciencia se debe de ejercitar. Si no se ejercita, se atrofia. Por eso Pablo también exhortaba a Timoteo que se ejercitara para la piedad. Ejercítate para la piedad. No deben ser nuestras vidas, nuestros miembros expuestos al pecado. Oye la conciencia, oye la palabra, medita en la palabra. Yo quiero saber por qué la Biblia dice que no vamos a ser juzgados por bebida ni comida. ¿En qué contexto? Dígame el pasaje bíblico. Sí, no me acuerdo. Pero dice así, no Porque se ese no es- por comida ni bebida. ¿Ah? Búscalo, pastor. Pastor sabe, tiene una enciclopedia. No, pero nosotros no lo sabemos todo, hay que prepararse. No, nosotros no lo sabemos todo, nos tenemos que preparar. Lo que nos preparamos, eso sí, ¿verdad? Pero eso él lo va a buscar, él lo va a buscar. Por lo tanto, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Recibid al débil en la fe significa, estas son palabras que se deben tomar en serio.
Pablo nos advierte que no hagamos de la madurez espiritual un requisito para el compañerismo. Debemos distinguir entre alguien que es débil y alguien que es rebelde. Ajá. Pues pastor. Hay varias razones, el pastor lo está buscando para leer un comentario y poderlo explicar. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. La primera, puede que sean bebés en Cristo. ¿Qué significa bebé? Recién convertidos. Eso no le podemos, ¿verdad?, llevar con un garrote, poco a poco, enseñándolos, guiándolos. ¿Ve? Puede que estén enfermos por el legalismo. El legalismo te hace enfermo, no, que hay que ser así, así, así. Pero en esta noche aquí no hemos hablado de legalismo, hemos hablado de principios para tu conciencia. Puede que estén desnutridos por falta de buena enseñanza. Que Dios nos libre y nos ayude a traer la buena enseñanza. Puede que les falte ejercicio. Necesitan exhortación. Por eso el apóstol hablaba en la iglesia: exhortaos unos a otros, amonestaos unos a otros. Es un ejercicio que todos lo podemos practicar, ¿verdad? Para poder ayudar a guiar. El apóstol dice: come legumbres, como ejemplo de una opinión. Pablo se fija en aquellos que se niegan a comer carne por una razón espiritual. Quizás la rechazaron porque temían que fuera carne sacrificada a un dios pagano, que lo hablamos la semana pasada, 1 Corintios 8. Quizás se negaron a comer carne porque no era hecha al estilo judío, kosher, no era al estilo judío. Y se mantenían en las regulaciones y traducciones de la dieta judía. Pero, ¿verdad? ¿Cómo le dijo el ángel a Pedro? ¿Cómo le dijo? Cuando le dijo: vete a la casa de Cornelio. Lo que yo limpié, no lo llames tú común. Y le dijo: mata y come. Y Pedro se retraía. Pero ¿qué pasó? Él le dijo: mata y come. ¿Vio? Y fíjense, debido a que algunos cristianos no veían nada malo en esta carne y otros veían mucho mal en esta, este era un tema candente entre los creyentes en los días de Pablo debido a la conciencia. Y él les aconseja: si por motivo de conciencia le están haciendo daño a tu hermano, ¿qué debes hacer? No comerte la carne, no comértela. Aunque esté buena, aunque esté bonita, ¿verdad? Un cuerito de lechón. Un pernil. Tenemos una venta pronto ya. Pernil asado. Muy bien. Juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque no somos sus amos. El que come no menosprecie al que no come. Mire lo que dice: no menosprecie. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios ya le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por eso esta noche no hemos hablado: haz esto, haz lo otro. Hemos enseñado los principios de la palabra para que usted sepa qué hacer y qué no hacer. Para su propio Señor está en pie. Ok, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que come no menosprecia al que no come. Sería fácil para un cristiano que se siente libre de comer carne menospreciar a otros como legalistas desesperanzados. También sería fácil para aquellos que no comían carne juzgar a los que sí lo hacían. Pero Dios ha recibido a los cristianos que comen carne. ¿Cuántos comen carne de res? Claro. ¿Y pernil? Pues claro. ¿Y steak? ¿Viste? Amén. Ya Dios limpió eso, ya Dios lo limpió. Amén. Da gota y colesterol. Trate de no comerla mucho, pero ya es por motivo de salud. Ya es por motivo de salud. Exacto.
Revisar los aspectos de la conciencia que pueden confligir con el amor, la aceptación y la comunión del cuerpo de Cristo es importante, ¿verdad? Para poderlo entender. Ya hemos dado bastantes ejemplos. Hay mucha división inútil y dañina entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentidos, porque hay contextos en la palabra de cosas que se comen y de cosas que no comían los judíos. Eso era para ellos, para el pueblo judío. ¿Ve? Y fíjense, Pablo no le dice a estos cristianos que deben borrar sus diferencias. Les dice que se levanten por encima de ellos como hermanos y hermanas cristianos. Lo que usted coma es su preferencia. Lo que usted decida comer, pollo, cerdo, eso es su preferencia. Nadie debe juzgarle por eso. Nadie debe juzgarle por eso. Las comidas son culturales, bendito Dios. Por eso juzgar a nuestro hermano es inapropiado, porque estos asuntos son de conciencia. Lo que tenemos que trabajar son con los principios que sí están en la palabra, que son universales, son para todos. Y eso lo estipula la palabra. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Eso significa que al hablar del asunto de observar ciertos días, Pablo nos hace saber que está hablando más de principios que de cuestiones específicas. Si usted me dice a mí me gusta ayunar los miércoles y otro, yo prefiero los viernes. Usted ayuna el día que Dios ponga en su corazón. Nadie debe decirle qué día usted debe ayunar. Exacto, eso es Dios y la persona. ¿Ve? Y fíjense ustedes que necesitamos, ¿verdad? Al hablar del asunto de observar ciertos días, Pablo nos hace saber que está hablando más de principios que de cuestiones específicas. Lo que dice tiene aplicación, ¿verdad? A más que no solo a comer carne. Hay otras cosas. ¿Ve? Ya estamos terminando. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En tales asuntos, Pablo está dispuesto a dejarlo a la conciencia. Es una iglesia naciente, una iglesia multicultural. Oiga bien, había gente de diferentes culturas y comían cuanta cosa había. ¿Vio? Es como los que comen el wedge, el tepescuín, se dice eso en español. Eso es un animal que tiene como un armadillo que tiene un caparazón duro y eso se asa y eso se come. Es bueno, ¿verdad? Los que comen alpaca. En Perú se come alpaca, hermano. El que se come el venado, sí, en Perú se come el cuy. Todo eso se come. Qué bueno, Dios los bendiga, eso es algo bonito. El que, ¿verdad?, le gusta esas carnes. Yo por lo menos yo he comido venado y he comido eso del wedge. Pero lo cierto, hermano, es que no juzgamos por eso, ¿verdad? No he comido nada de esas cosas, no. Para el Señor, no usando la conciencia como excusa para comportamientos pecaminosos. Si usted utiliza la conciencia para motivos pecaminosos, tiene que acudir ¿a dónde? Al altar. Porque ahí lo va a juzgar ¿quién? El Señor, no el pastor, no, el Señor. A veces le queremos hacer la entrada al cielo fácil a todos. Fácil. Entran facilito. Amémonos de corazón. Pero mire, seguir los principios de la palabra te lo va a exigir el Señor. ¿Ve? Y cuando el Señor te lleve, tú llegues a las puertas, ¿verdad? Allí está escrito, porque todo lo que has hecho, escrito está. Escrito está.
A Dios no lo vamos a engañar. Posiblemente al pastor, ¿verdad? Por eso hay que pedir discernimiento. Pero a Dios no lo podemos engañar. Te puedes engañar a ti mismo. Yo voy a hacer esto sin que el pastor lo sepa. Sin que la hermana misionera tampoco lo... No te escondas de mí, hermano. No, no. El Señor. La conciencia que ha puesto en ti. Pregúntele a Adán y Eva. ¿Dónde pararon? ¿Vio? Y nos llevó a todos arrastrados. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora tenemos que establecer nuestra relación nuevamente con el Padre. El creyente débil decía, hemos sido salvos de la idolatría. No puedo contaminarme con los ídolos. Los débiles no entendían que el alimento en sí no es bueno ni malo en relación con su vida espiritual. La conciencia del débil se lastima y se siente ofendida fácilmente. Sí, a veces hay creyentes que yo no sé por qué dicen que yo hago esto, porque mira lo que hace aquel, mira lo que hace aquella. Aquí yo no he oído eso. Ay, perdóname, Señor. Ore por su conciencia. Viva de acuerdo a la palabra. Cristo viene pronto, amados. Aleluya. Y no vamos a llegar al cielo por buena gente. No. Vamos a llegar al cielo por ser apartados del pecado. Porque hemos vivido en santidad. Santidad no es una falda larga. No, ya eso yo le he dicho muchas veces. Que eso también le trae dolores de cabeza a muchos. La santidad sale de acá hacia afuera. Cuando tienes una conciencia limpia, sabes cómo actuar en cada caso de tu vida. En cada paso. Si me va a dar pongo un hermano y no está mi esposo o no hay otra hermana conmigo, ¿qué yo debo de saber, hermano? Yo le agradezco mucho, pero, ¿verdad? Sí, un Uber. Ahora hay Uber. Ahora la conciencia, ay, no tengo plata. Bueno, ¿ves? O sea, necesitamos, bendito Dios. Por lo tanto, en 1 Corintios 8:12, su conciencia es herida fácilmente. En Romanos 14:15 dice que la conciencia se le contrista. Bendito Dios, usted lo busca en su casa. Y de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo, caes. Allí está, Corintios 8:12. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano, porque en Cristo, ¿dónde está eso? Romanos 14:15. Clarito. No deis pues lugar que se hable mal de vuestro bien. De vuestro bien. Romanos 14:16. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay dos maneras que podríamos tropezar o causar que nuestro hermano caiga. Podemos desanimarlos o abatirlos con nuestro legalismo contra ellos. Por eso usted no oye al pastor enseñando cómo usted se va a vestir. ¿Alguno lo ha oído? En 28 años nunca lo he oído predicar de eso. No, hermano, predicamos la obediencia. Predicamos, la Biblia te dice esto es un principio para un creyente. Pero lo que tú te vas a vestir, lo que tú te vas a poner, tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude, que te dirija. ¿Ve? No desanimar al hermano, ¿verdad? Bendito Dios. No caemos en legalismos extremos. Como antes, si no te ponías media, no podías subir al altar. No. Y cerrado. Ni con falda mahón. Eso fue una etapa de la historia. No, en eso no vamos a caer, hermanos, no. Pero en vivir los principios del reino de los cielos, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Así es que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren que Dios los ayude? Que Dios renueve nuestra vida.
Que Dios renueve nuestra conciencia. Que Dios renueve el Espíritu Santo en la vida nuestra. Alabado Dios. Ese no te va a mentir. Ese te va a motivar. Estás mal delante de mi presencia. Enderézate. Antes orábamos al Señor. Señor, endereza lo que está torcido. ¿Usted ya oye eso? Bueno, bienvenido. Se oraba así, hermano. Se endereza, Padre. Cuando el Señor endereza lo torcido, cae un espíritu de temor a la iglesia, temor de Dios. Y cae una presencia del Espíritu Santo sin igual. Sí, amado. Lo que queremos ver es eso. Pero tiene que haber una vida, ¿verdad?, transformada por el poder de Dios y con una conciencia transparente. Bendito Dios. Les invito a estar de pie. Aleluya. A los que no les entregue el guía, son algunos 2 o 3, se lo voy a dar ahora. Si lo espera, si no, se lo entrego el día domingo. Bendito sea el Señor. Les invito a estar de pie y a clamar. Y usted sigue invitando vidas desahuciadas por el pecado, tráigalos a la iglesia. Y si están descarriados, tráigalos. Pero para que cambien su estilo